Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestras Cortes, el segundo ya de este 2015. Hoy nos acompañan los presidentes del Consejo de Cuentas y del Consejo Económico y Social de Castilla y León, dos de las instituciones propias de la comunidad. Su papel es fundamental, más si cabe en estos años de crisis. El Consejo de Cuentas se encarga de velar por la buena gestión del dinero público y el Consejo Económico y Social radiografía la situación de la sociedad castellana y leonesa. Compaginar estabilidad presupuestaria con apoyar a los que más sufren es la clave de Bóveda y con ellos vamos a analizar cómo hacerlo. Germán Barrios, Jesús Encaboterri, bienvenidos. Buenas noches. Quería que, a modo de resumen, me dieran un titular del 2014. Bueno, pues en el caso concreto del Consejo de Cuentas ha sido un año muy intenso, de una intensa actividad, y podríamos decir pues que ha habido nuevas competencias, nuevas funciones, nuevos informes, más trabajo, buscando una mayor eficiencia y potenciando la transparencia. Entonces podemos decir que quizás la crisis haya tenido la transparencia, la necesidad de la transparencia, pero la transparencia se va a quedar aunque se vaya la crisis. Germán. Bueno, en el caso del Consejo Económico y Social también ha sido un año intenso, ha sido un año novedoso con la nueva ley de instituciones. Hemos potenciado las fichas de actualidad, los cuadernos de actualidad, no solamente hacer la radiografía de lo que había pasado o el diagnóstico de lo que había pasado el año anterior, sino ir viendo cómo iba la evolución de esos datos macroeconómicos, pero también de esos datos sociales y laborales que eran tan importantes para Castilla y León. Nosotros ya viendo el final del año vemos que hay una leve recuperación, pero que es muy leve y que los datos macroeconómicos no se reflejan todavía en los hogares y en las personas, ¿no? Y que hay un mercado laboral muy precario y que la gente está sufriendo mucho. ¿Cuál es su pronóstico para 2015? ¿Hemos dejado atrás la crisis, como aseguraba el presidente del Gobierno hace unos días, o la hemos pasado en parte? Bueno, a mi modo de ver, lo que es cierto y claro es que los índices macroeconómicos, pues evidentemente delatan que hemos dejado la recesión, pero como dice muy bien Germán, aquí tenemos un auténtico drama, es decir, de 226.000 desempleados en esta comunidad autónoma, y aunque es cierto que tengamos un índice inferior a lo que es la media nacional, en algo más de 4 puntos, hay 226.000 ciudadanos de Castilla y León que desde luego lo están pasando mal, y de eso yo creo que debe ser el objetivo y la obsesión de todos los poderes públicos, resolver ese problema, y que desde luego hay que resolverlo pues procurando un mayor crecimiento de nuestra comunidad autónoma al igual que de España. Pues efectivamente, yo creo también que hay una recuperación económica, los datos macroeconómicos eso indican, pero es lenta y es leve, y lo que no puede pasar es que los datos macroeconómicos oculten la realidad, ¿no? Y la realidad son esos 226.000 parados, ese desempleo juvenil y esos parados mayores de 45 años que llevan ya mucho tiempo en el paro y que tienen unas cargas familiares, y hay que hacer algo por ellos para intentar activarlos, reactivarlos, y hay que intentar que las medidas de protección social ayuden a paliar la situación. ¿Se puede buscar el equilibrio entre cumplir con el déficit y a la vez evitar los recortes o incluso gastar más para recuperar lo recortado? Yo creo que en estos momentos el principal objetivo tiene que ser el crecimiento. Debemos de procurar por todos los medios crecer y manteniendo pues un rigor en lo que son las cuentas públicas. De esa manera un mayor crecimiento es lo que nos va a permitir ir a unas mayores tasas también de disminución de desempleo, que yo creo que en estos momentos, como decía antes, debe ser la obsesión de todos los poderes públicos. Y en esa misma línea, evidentemente, ser riguroso en el gasto, pero poniendo el énfasis evidentemente en el crecimiento de la actividad económica, porque eso es lo que nos va a garantizar en definitiva que podamos mantener y por qué no también mejorar los servicios públicos esenciales, en definitiva que sigamos con una buena sanidad o mejorando la sanidad, la educación y los servicios sociales. Yo creo, por supuesto, que son cosas compatibles, que no son cosas incompatibles, que evidentemente lo que hay que quitar es gasto improductivo, pero hay que seguir invirtiendo, ¿no? La inversión productiva es muy importante para que aumente la productividad y la competitividad de nuestra comunidad autónoma y de nuestras empresas. La diferencia, los que hemos llevado alguna vez temas presupuestarios, es que el gasto improductivo es el gasto corriente, el gasto en bienes y servicios, ¿no? Lo que llamamos el capítulo 2. Y la inversión no es gasto, la inversión es inversión productiva, que lo que hace es que mejore la logística de nuestras empresas, que mejoren
las carreteras, los mecanismos de transporte, las líneas ferroviarias, y eso hace que aumente la productividad porque disminuyen los costes de las empresas a la hora de poner su producto en el mercado, ¿no? Entonces hay que diferenciar gasto improductivo de inversión productiva, y ahora hay que apostar por la inversión productiva y por supuesto también por la inversión en gasto social. La inversión en gasto social genera mucho empleo y es muy importante en las fechas en las que estamos y en los tiempos en los que vivimos. Hace unas semanas el Consejo Económico y Social presentaba un informe sobre la situación sociolaboral de los mayores de 45 años. Veíamos que son los que van a necesitar más medidas de apoyo. ¿Va a ser suficiente el subsidio que ha habilitado el Gobierno de España a partir del 1 de enero, que va a durar 6 meses? Hombre, yo creo que no hay nada suficiente porque el tema es complicado. Nosotros lo que poníamos en valor y alertábamos es que había un sector de población, el sector de mayores de 45 años hasta los 64, que iba a tardar más en salir de la crisis, pero porque hay una coyuntura especial. Primero, porque tienen cargas familiares, sus hijos, el cuidado y el sustento de sus hijos depende de ellos, pero muchas veces también de sus mayores, y además tienen menos preparación que los jóvenes, ¿no? Evidentemente reconocíamos que en Castilla y León un 60% y en España un 70% tenían bajos niveles formativos, tienen lo que se llaman los estudios obligatorios, entonces están muy cualificados a lo mejor para la actividad que han realizado, pero no para otras actividades. Entonces es importante que haya medidas de activación, pero también de protección. Creemos que la medida del Gobierno es una medida importante porque tiene 1.200 millones de euros, es una medida importante, pero no va a solucionar solo el problema, hay que tener otras medidas, ¿no? Pero es una medida que complementa la activación con la protección y eso sí es importante. También hay medidas en Castilla y León a través del diálogo social muy parecidas al Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, como el PIE, que ya estaban dando solución a este colectivo en Castilla y León. Eso es, esta medida según el plan de estímulos para 2015 que la Junta ha puesto en marcha con cerca de 110 millones de euros propios. Hace también, recientemente, Herrera se refería a las consecuencias de la crisis y decía que estas van a durar un largo periodo de tiempo. ¿Tan profunda ha sido la brecha? Pues sí, la verdad ahí están los datos y desde luego cada vez que observamos pues los índices de desempleo pues es señal de que estos años de crisis, estos 6 años de crisis han sido tremendamente duros para todos los ciudadanos de España y también para los ciudadanos de Castilla y León. Por eso la recuperación, aunque se pueda producir, evidentemente va a ser una recuperación lenta todavía y que volver a aquellos índices de paro que teníamos en el año 2007 pues desde luego va a ser costoso y difícil. Por eso lo que es el rigor en el gasto y adoptar políticas de carácter productivo son auténticamente fundamentales para este futuro y para Castilla y León de una manera especial también. ¿Para el presidente del CES? Sí, evidentemente. Yo creo que todo lo que los pactos que han salido del diálogo social han sido muy positivos para Castilla y León y han hecho paliar la situación. Pero hay 226.000 parados. Los datos que manejaba la Consejería de Hacienda al presentar el presupuesto hablaban de que aumentaría nuestro PIB en torno al 2,1, pero la cifra de paro que estimado era un 19,8, ¿no? Evidentemente el paro va a bajar poco y yo creo que es el principal problema. El principal problema que tenemos los castellanos, leoneses y los españoles es reducir lo máximo posible ese paro, ¿no? Despedíamos el año 2014 con un debate en torno al artículo 135 de la Constitución. El PSOE es partidario de modificarlo para garantizar un suelo social por encima de la estabilidad presupuestaria. ¿Qué les parece esta propuesta? Bueno, desde el Consejo de Cuentas nunca entramos en el debate político. Es decir, nosotros creemos que esa es una cuestión que evidentemente se propone desde un partido político y nosotros tenemos como norma no entrar en el debate político como instituciones que deben de estar por encima de lo que es esa confrontación. No obstante, lo que sí es cierto y evidente es que siempre el equilibrio en las cuentas públicas es aconsejable y deseable y creo que esa es una cuestión que está por encima de cualquier tipo de discusión, pero nosotros no entramos en el debate político sobre la conveniencia o no de la modificación del artículo 135 de la Constitución.
Pues evidentemente, sin entrar en el debate político, yo lo que sí que creo que tuvo un acuerdo de 316 votos en el Congreso de los Diputados, entre la mayoría de los partidos, solo tuvo 5 votos en contra, y yo creo que los pactos de Estado hay que cumplirlos. Es importante que las cosas que se hacen se mantengan y, por supuesto, hay que pedirle un compromiso a todos los partidos políticos. Este artículo ha obligado a todas las administraciones a aplicarse no solo en la estabilidad, sino también en la rendición de cuentas. ¿Cómo ha sido este proceso? Pues en estos instantes podemos decir que a lo largo de este año 2014, en el pasado año 2014, se ha producido pues un importante incremento en materia de rendición de cuentas, sobre todo referido a lo que son las entidades locales. Como recordarán posiblemente todos los televidentes, la Ley 27/2013 establecía que todas aquellas entidades locales menores que no rindiesen cuentas podrían incurrir en causa de disolución. Bueno, los datos ahí están, han sido realmente importantes los incrementos que se han producido, y le puedo decir que fundamentalmente las entidades locales menores afectan a 3 provincias, que son Burgos, Palencia y León. Bueno, pues en el caso concreto de León, si hablamos del Bierzo, hemos superado el 90 y tantos % en materia de rendición de cuentas. Es decir, y si hablamos en términos poblacionales, podemos decir que del orden de cerca del 90% también han rendido cuentas, si tenemos en cuenta que en nuestra comunidad autónoma existen nada más ni nada menos que 2.224 entidades locales menores. Y si hablamos de lo que son los ayuntamientos, pues decir que se ha mejorado en más de una provincia, hemos sobrepasado el 90%, y eso indica que la concienciación en nuestras provincias, en nuestros ayuntamientos de la Comunidad de Castilla y León, ha habido una concienciación positiva en materia de rendición de cuentas. ¿Con esta rendición de cuentas nos hemos vuelto más transparentes, más responsables? Yo creo que es uno de los aspectos fundamentales de la rendición de cuentas. Yo creo que en estos instantes cualquier ciudadano de Castilla y León o de España tiene derecho a saber cómo, cuánto y cuándo se gastan sus dineros públicos. Y en ese sentido, uno de los elementos fundamentales es la rendición de cuentas, que no habría quizás ni que recordar, pero que nosotros somos en ese sentido insistentes todos los años, pues para intentar mejorar estos porcentajes de rendición. La oposición sigue denunciando que las empresas públicas, las fundaciones, son un subterfugio. ¿Realmente lo son? O sea, yo lo primero que me gustaría decir que en todas las administraciones existen empresas públicas o fundaciones. Lo que hay que procurar es que las empresas públicas y las fundaciones sean auténticamente eficientes. Es cierto que nosotros en alguno de nuestros informes hemos puesto de manifiesto pues ineficiencias o alguna irregularidad en el caso de empresas públicas, pero no se puede satanizar a las empresas públicas o las fundaciones. Yo creo que tienen que tener pues esa eficiencia que es la razón de ser de esas empresas públicas o fundaciones. Y un dato que quizás posiblemente no se conozca en estos momentos por los ciudadanos. Hemos cerrado el pasado año el informe de la cuenta general del 2012. Pues ahí hemos observado cómo se ha producido ya una reducción de las empresas públicas de 9 a 6, y si hablamos de las fundaciones se ha reducido de 18 a 13. Es decir, estamos hablando que ese sector público, empresarial y fundacional ha disminuido prácticamente en una tercera parte. No sé si tiene algo que añadir el señor Barrios. Sí, yo creo que hablando del tema de las empresas públicas y de las fundaciones, lo que hay que evitar es que haya duplicidades, y yo creo que el informe Cora ha sido muy positivo al respecto. Lo que hay que evitar es que lo que pueda realizarse por la administración pública, donde hay unos excelentes profesionales, ¿no? Yo creo que tenemos una calidad de funcionarios y empleados públicos al nivel de los mejores países de Europa, ¿no? Incluso para hacer unas oposiciones a la función pública es una verdadera carrera, ¿no? Yo creo que hay que evitar duplicidades, hay que evitar que las fundaciones hagan lo mismo que puede hacer, o las empresas públicas que puede hacer la propia administración. Ahora, cuando la administración no puede hacer algo, cuando necesita crear una personalidad jurídica para llevar un fin determinado, para crear o hacer unas funciones determinadas, pues ahí es donde tienen cabida las fundaciones o las empresas públicas. Además, yo creo que los entes fundacionales en Castilla y León, como decía el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús, son muy escasos. En esta comunidad no se han creado demasiadas empresas
empresas públicas ni fundaciones, ¿no? No ha pasado como otras comunidades, pero creo que el informe de la Intervención General de la Administración del Estado hablaba en las comunidades autónomas de más de 2.000 empresas, empresas públicas o fundaciones. Yo creo que ahí es donde hay que recortar un poco, hay que evitar, y luego muchos otros órganos que ni siquiera son empresas o fundaciones, como son las televisiones, las embajadas, un gasto que están haciendo las comunidades que del todo es improductivo y que no es necesario. Hablando de transparencia, uno de los males que ha protagonizado este 2014 ha sido la corrupción. El señor Barrios hace pocos meses, creo recordar que en julio, se refería o daba la cara por Castilla y León como una comunidad fuera de la corrupción hasta que llegó la operación púnica a León. ¿Son suficientes los controles? A ver, yo creo que el tema de la corrupción es un tema muy problemático. Ese es el segundo problema de los españoles. Si vamos al informe de Transparencia Internacional, dice que 9 de cada 10 españoles quieren que se ataje el tema de la corrupción. Pero hay corrupción en los altos niveles de la administración, o por determinadas personas en los altos niveles de la administración o de los partidos políticos, pero no hay una corrupción sistémica. El sistema no es corrupto. El informe de Transparencia Internacional no nos pone entre los países más corruptos. Esto no es la mordida de México, ni tampoco es lo que pasa en ciertos países de Sudamérica. Sí que es verdad que nos preocupan, ha habido escándalos clamorosos y hay que evitarlos, ¿no? Pero evidentemente el sistema no es corrupto en España, ¿no? No es un tema endémico. Hablando de esa ONG, de la ONG Transparencia Internacional, dio un 10 a la Junta de Castilla y León y un 10 a la Diputación de León. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la transparencia no es una garantía de que no se vaya a producir corrupción. Eso es lo primero que a veces se confunde por algún ciudadano de que eso supone una garantía. Evidentemente es un obstáculo más, es un elemento disuasorio para que no se produzca la corrupción, pero la corrupción se puede producir y eso es algo que es evidente. Y la transparencia hay que enfocarla también como una mejora de la calidad democrática. Es decir, antes explicaba e insistía en el derecho de los ciudadanos a conocer. Bueno, la transparencia es una manifestación de ese derecho que tienen todos los ciudadanos a conocer cómo se gestionan sus recursos públicos. Y esa transparencia tiene que ir vinculada a la accesibilidad. Es decir, no solamente es hacer un portal de transparencia, sino que esos sean fácilmente accesibles, que sean de fácil conocimiento por cualquier ciudadano, aunque no tenga específicos conocimientos en materia de contabilidad o en materia presupuestaria. Eso es algo que yo creo que es importante avanzar en esa línea de la transparencia para que todos los ciudadanos que lo quieran conocer tengan derecho a conocer de una manera asequible y totalmente accesible esa información, que muchas veces es una información de no fácil comprensión. Ustedes representan a dos instituciones que frecuentemente emiten recomendaciones, pero muchas veces estas no se tienen en cuenta. Hace pocos días conocíamos una información del Consejo de Cuentas, por ejemplo, que decía que en 2013 las administraciones solo tuvieron en cuenta el 37% de sus sugerencias. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, yo en ese sentido, en el ámbito del Consejo de Cuentas, las recomendaciones vienen a ser el cierre de lo que es la fiscalización. Es decir, las recomendaciones, ¿qué función tienen? Y eso es uno de los informes novedosos que hemos hecho este año. Pues poner de manifiesto, vinculado a la transparencia, qué hacen las administraciones, qué hacen los entes fiscalizados con las recomendaciones que han sido expresadas. Y en ese sentido, yo no quiero emitir un juicio de si son muchas, si veo la botella llena, la veo vacía, medio llena. Lo cierto es que es el primer informe de seguimiento de recomendaciones que ha supuesto que un 37% de las 161 recomendaciones que creo que figuran en ese informe han sido cumplidas. Pero es el principio de este tipo de informes de seguimiento de recomendaciones que iremos haciendo en años sucesivos. Por lo tanto, yo también en ese sentido pues creo que se merece pues una cierta prudencia y también confianza de que estos porcentajes se deben mejorar en los próximos años. Esto también se ponía de manifiesto en la presentación que hacía el CES de su informe de 2013, precisamente en las Cortes. ¿A qué se debe? No sé cómo se siente, si es trabajo en balde, ¿cómo se sienten cuando no les tienen en cuenta estas recomendaciones? Todo lo contrario, yo creo que las recomendaciones, cuando se hacen con objetividad y cuando lo que se recomienda son cosas
que mejoran la vida de los ciudadanos de Castilla y León siempre son positivas, y creo que el grado de aceptación de nuestras recomendaciones que hacemos en la memoria de seguimiento, que ya venimos haciéndolo durante varios años, es importante. Ahí está el céntimo sanitario, que fue una recomendación importante y ha habido una rebaja sustancial. Ahí está la ley de industria, le recomendamos al Gobierno una mejora sustancial y se recomendó en el proyecto de ley, y luego los mismos grupos de la oposición presentaron 18 enmiendas que fueron aceptadas por todos los grupos políticos y que mejoraron la ley de industria. Está la ley agraria, la ley de ciudadanía de los castellanos y leonenses en el exterior, la ley de inmigrantes o el propio informe que hicimos de la ley para la igualdad de las personas con discapacidad, que tuvieron nuestras recomendaciones un grado de aceptación muy alta. Evidentemente, yo valoro positivamente el grado de aceptación de nuestras recomendaciones, y evidentemente hay cosas que seguiremos recomendando para que sigan mejorando las cosas. Muy bien. El año 2015 es año electoral, pero el trabajo continúa. No sé en qué informes están trabajando las dos instituciones. Sí, bueno, nosotros ya hemos marcado lo que son los objetivos del año 2015, y sobre todo me gustaría insistir en la coordinación que tenemos con el Tribunal de Cuentas de España. Es decir, hay varias iniciativas de fiscalización en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, hemos establecido la fiscalización de algún municipio entre 25 y 100.000 habitantes. Hemos elegido, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas, la ciudad de Palencia. Por ejemplo, este año 2014, el pasado año, hemos hecho un trabajo sobre fiscalización de las universidades públicas de Castilla y León. Ahora vamos a hacer en el año 2015 un comparativo entre las 4 universidades públicas de Castilla y León, que yo creo que es un informe de fiscalización interesante y oportuno y conveniente. Y después también hay otro informe que, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, que es sobre las encomiendas de gestión, que eso lo vamos a hacer, como digo, con directrices conjuntas para todos los órganos de control externo de España, y que evidentemente pues va a suponer pues una nueva manifestación de esa cooperación y colaboración que existe entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo. Y también pues poner de manifiesto que este año, pues en los primeros meses del año, yo creo que en el primer semestre pues concluiremos también un importante informe sobre lo que es el gasto médico farmacéutico en atención especializada, que desde luego creo que va a ser un informe importante dentro de las labores que hace este Consejo de Cuentas. Nosotros hemos empezado a hacer ya la petición de datos y estamos recogiendo ya algunos datos que se nos están suministrando para el informe anual, que como usted sabe es probablemente la mejor radiografía de la situación económica, social y laboral de Castilla y León, ¿no? Luego, cuando tengamos todos los datos, haremos propuestas y recomendaciones para que las cosas intenten mejorar. Pero ya el año pasado empezamos con el tema de las fichas de actualidad, el tema de los cuadernos de actualidad o el boletín de coyuntura económica. Todo eso lo vamos a intensificar durante este año 2015, y hemos terminado en el mes de diciembre el informe sobre internacionalización que habíamos realizado en el CES, y también el informe del estado de bienestar social de Castilla y León y el informe sobre empleo y aprendizaje a lo largo de la vida. Estos informes los estamos maquetando, los estamos terminando y se presentarán a lo largo del año 2015, y habrá, cuando se reúna el Pleno, propuestas de nuevos informes para elaborar durante el año 2015, durante el año 2016. Pero creo que se ha intensificado, vamos a presentar nuestra nueva página web, también vamos a constituir el grupo de enlace, y todo eso genera mucha más actividad para el Consejo Económico y Social. Por último, muy brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, no sé si nos podrían decir qué recomendación les gustaría no dar en este 2015. Pues en el caso concreto mío, no tener que recordar que tienen que rendir cuentas todas las entidades. Yo quiero ser optimista, porque lo que hay que decir es lo que no quiero que pase, ¿no? Lo que no me gustaría que pasase es que anunciáramos que hemos caído en la tercera recesión. Evidentemente tenemos que aprender de los errores anteriores y evitar esa tercera recesión. Yo creo que los datos macroeconómicos van siendo buenos, como hemos dicho antes, son lentos, pero parece que se consolidan, pero esto lo tienen que percibir los ciudadanos, ¿no? Las personas que están en paro, esos 226.000 parados, a los
que hay que mejorarles su situación e intentarles generar expectativas para que encuentren un empleo. Y tampoco me gustaría volver a repetir que la política de austeridad ha sido una política que ha sido nefasta para todos los países de la Unión Europea y para todas las comunidades, que hay que apostar por las políticas de inversión que puedan generar empleo y puedan mejorar la situación de los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, pues con esos deseos en forma de recomendaciones nos despedimos. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y feliz año también. Feliz año. Feliz año, muchas gracias. Nosotros volveremos con nuestras Cortes el próximo jueves, como siempre, a las 9:30 de la noche, con más información parlamentaria. Hasta entonces, sean felices.